Hemos dejado el otro día en la pintura románica y quedaba pendiente, por tanto, abordar el último ejemplo destacado, que son las pinturas del Panteón Real, de la Colegiata de San Isidoro de León. Bueno, ahí tenéis una imagen del conjunto y ya veremos a continuación pues, en detalle parte de la obra. Bueno, aquí tenéis la planta de esta construcción que se encuentra a los pies de la colegiata. Se trata pues, de un espacio cubierto con bóvedas de arista que se va a decorar con diferentes escenas religiosas vinculadas al nacimiento y la vida de Cristo, en la que también está presente Cristo Pantocrátor. Aunque también hay que señalar pues, la decoración de diferentes elementos de la construcción, incluido también pues, parte de los muros y edificados de los arcos. Bueno, en el caso de este conjunto, pues cabe señalar que las influencias que recibe, digamos que son un tanto eclécticas. Hay que señalar el caso de que, claro, León se encontraba en el Camino de Santiago y, por tanto, los artistas que iban de un sitio a otro por el camino difundían las formas del románico y ya más concretamente aquellas que estaban presentes en Francia. Digamos que estas formas se van a alejar de la pintura influenciada por los modelos bizantinos que llevan a España desde Italia a Cataluña, y por otro lado también se va a alejar de la tradición mozárabe que está presente en tierras castellanas, aunque de todas maneras también vienen a estar presentes algunos elementos que pudieran considerarse como característicos de la pintura románica que se desarrolla en esas tierras por aquel entonces, como es el empleo de fondos de color blanco y el predominio de un colorido más bien terroso. Bueno, ¿qué escenas nos vamos a encontrar? Pues como ya había mencionado antes, pues escenas relacionadas con la vida de Cristo, incluida también la Natividad, y la representación de Cristo Pantocrátor. A su vez, también vienen a estar presentes los signos del zodíaco y un calendario agrario. Esto digamos que no viene a ser algo extraño, aunque eso sí, lo que nos permite, digamos, es conocer, digamos, las costumbres que existían por aquel entonces y las vestimentas que los campesinos y las clases populares podían usar, emplear por aquel entonces. Bueno, ¿qué es lo que vamos a reconocer? Bueno, pues estas escenas en las cuales se identifican los meses de enero a junio. Hay que tener en cuenta de que aunque esté la descripción de cada mes en latín, pues naturalmente la mayor parte de la población, y eso se hacía, y esto incluía también no solo a los campesinos, sino también a miembros de la nobleza y incluso de la iglesia, pues eran analfabetos y
digamos que estas representaciones plásticas eran una manera pues no solo pues de difundir, digamos, los principios de la Iglesia y las Sagradas Escrituras, sino que también, digamos, que hay esas representaciones gráficas con las cuales, digamos, los autores van a poder difundir de manera pedagógica, digamos, estos elementos, ya, digamos, con carácter más secundario. Claro, a la hora de identificar cada mes cómo era más reconocible para las gentes de aquella época, porque vivían en tiempos del románico, pues las tareas agrarias. Daros cuenta, pues en el mes de julio se estaba cosechando y en agosto esto correspondía a la cría, en septiembre la vendimia, en octubre aparece pues este personaje cogiendo castañas, en noviembre la matanza y en diciembre pues al calor del fuego. Bueno, otras representaciones que vienen a estar presentes en los frescos de San Isidoro de San Isidoro de León, pues estarían estas representaciones de dos de los profetas, Elías y Enoc, la de la mano de Dios, estas representaciones de gallos en referencia a San Pedro, y el arcángel San Gabriel con la paloma del Espíritu Santo. Bueno, correspondiente a los muros, aquí tenéis la representación de la Natividad y la Anunciación, y ya en una de las bóvedas, la escena de la Pasión, una de las escenas de la Pasión de Cristo. Hay que tener en cuenta, pues nuevamente, que las imágenes se adaptan al marco arquitectónico. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Pues que en estos espacios los personajes, digamos, van a tener orientadas sus cabezas hacia el centro de la bóveda, hacia la clave. Bueno, más escenas de los frescos de San Isidoro de León. Aquí tenéis una representación de Cristo apocalíptico, otra del ángel que carga las Escrituras a San Juan Evangelista y a San Martín rechazando al diablo. En el caso del Pantocrator con el que vamos, pues de San Isidoro de León, ahí podéis reconocer, digamos, los elementos típicos. Cristo aparece entomizado, con el libro de la ley de una mano y bendiciendo con la otra, con la derecha. En la cabeza tiene un nimbo y está rodeado por la llamada mandorla mística. Luego, a su vez, se representa el tetromorfos con sus correspondientes símbolos. En este caso, pues tienen la cabeza correspondiente y el cuerpo correspondiente a un ángel. Sería, por tanto, el león de San Marcos, el águila de San Juan, el ángel de San Lucas y el toro de San Mateo. El fresco más conocido de San Isidoro de León es el de la Anunciación de los Pastores. En este caso, pues nos vamos a encontrar, aparte de ese fondo de color blanco y la adaptación al marco arquitectónico, así como el convencionalismo en la representación, curiosamente con referencias espaciales. Aparecen, por tanto, árboles
que hacen referencia, pues evidentemente, al lugar donde se encontrarían, por tanto, pues estos pastores con su rebaño, lo cual pues supone un cierto avance hacia el naturalismo que viene a anticipar en parte la estética del gótico. Luego, evidentemente, hay otros elementos pues, más propios de la estética románica, como el fuerte silueteado, el uso de colores planos y la geometrización y la simplificación de las formas, así como el acentuado naturalismo. No hay más que ver pues, precisamente cómo son los animales, el colorido que tiene, y además pues, podéis comprobar que difícilmente podéis distinguir si se trata pues, de ovejas, terneros o cabras. Bueno, cabras a lo mejor podéis pensar que son estas dos, pero bueno. A la de la derecha, así, eso, sí, porque esas que están luchando tienen muchas. Bueno, ahí tenéis pues en detalle uno de los pastores, el cual pues aparece tocando pues un instrumento musical, una suerte de xilófono de armónica, mientras que aquí a la derecha pues podéis apreciar pues, algunos de estos animales con la vegetación y parte del ramaje de un árbol que, bueno, pues quizá pues, os puede parecer por las hojas que pudieran tratarse de un roble, es decir, que se asemejaría a la vegetación que se encuentra en las proximidades de León. Bueno, aquí nos encontramos con el fresco correspondiente a la matanza de los inocentes, donde además pues, podéis comprobar pues, cómo el hieratismo en la representación pues, quita dramatismo a la escena. Bueno, más detalles de la obra. Aquí estaría presente la última cena, donde además pues, están las inscripciones correspondientes a cada uno de los apóstoles, mientras que en el centro pues, aparecería la propia figura de Cristo acompañado de San Juan Oro. Curiosamente, pues las figuras pues, se relacionan entre sí, se comunican, hablan entre ellas, aunque eso sí, pues estaría dentro de esos elementos propios de la estética románica, donde ya hay, digamos, ciertas variaciones que anticipan esa estela del gótico. Bueno, aunque no es una obra pictórica, en buena medida el tapiz de Galló comparte elementos con la estética de la pintura románica. Aunque, eso sí, hay que tener en cuenta una cosa. En primer lugar, se trata de una enorme tela de gran longitud que está bordada, no es realmente un tapiz. Y luego, por otro lado, y a diferencia de las representaciones que hemos estado viendo con anterioridad, no se trata de una obra religiosa, sino que es de temática profana. ¿Qué es lo que representa? Pues los acontecimientos que se sucedieron en Inglaterra y en Normandía cuando el rey de Inglaterra fallece y entonces el trono de Inglaterra pasa a estar disputado por dos pretendientes. Por un lado, el que vino a considerarse como
el sucesor legítimo, Harold o Haroldo II de Sajón, y el pretendiente normando Guillermo el Conquistador. Ambos monarcas o ambos pretendientes al trono se enfrentaron en la batalla de Hastings, en la cual venció el futuro Guillermo I a Haroldo II, resultando muerto en la batalla, y por tanto, el que era el señor de Normandía, el señor feudal de origen vikingo, se convertiría en rey de Inglaterra. En cierto modo, esta obra viene a ser una continuación de los relieves historiados de los antiguos romanos. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que va a representar? Diferentes acontecimientos que se sucedieron en la época, incluyendo también los preparativos de la batalla. Es decir, pues, cómo los ejércitos se preparan, cómo los normandos se embarcan en sus barcos, cómo se disponen en orden de batalla y cómo finalmente la batalla de Hastings tuvo lugar, cómo se desarrolló, incluyendo, pues así por tanto, pues van a aparecer incluso algunos elementos un tanto singulares. Bueno, aquí como aparece es el propio Guillermo el Conquistador, digamos vestido de civil, aunque eso sí, porta su espada. Bueno, acerca de cómo se confeccionó este tapiz, pues fue elaborado por la que fue la reina de Inglaterra, Matilde de Flandes, y las damas de su corte, y claro, pues la corte de Guillermo I pues estaba, digamos, a caballo entre Londres y la propia Normandía. Así que por eso el tapiz finalmente se expuso en la Catedral de Bayonne y permanecería, por tanto, allí. ¿Esta Matilde no es la de los pilares de la tierra? Es que no he leído la novela, así que no lo puedo comentar. Joder, ¿Qué se le va a hacer? es el number one de las novelas. Bueno, no sé. ¿Cuándo salió? El number one. Bueno, no sé, aquí se me ocurren otras como Rey Paz y El Quijote, pero bueno. Bueno, esto es posterior. En fin. Bueno, pues acerca de las escenas que vienen a estar representadas en el tapiz. Aquí aparece, pues, Haroldo I con su predecesor en el trono de Inglaterra, el rey Eduardo I el Confesor, el último de los reyes sajones. Luego aparece el propio Haroldo II cruzando el Canal de la Mancha con estas embarcaciones que os pueden recordar a las embarcaciones de los vikingos. Y a las tropas del monarca inglés asediando el castillo de Dinant, en el norte de Francia. Bueno, ahí podéis también reconocer pues, cómo esta obra también ha sido muy interesante pues, para los historiadores, pues cómo vestían los soldados de la época, con sus cascos, las botas de malla que les cubrían pues, prácticamente todo el cuerpo, y sus escudos, los cuales eran muy alargados. Bueno, Haroldo II fue coronado como rey de Inglaterra, a lo cual se opuso Guillermo I, y a su vez pues también se encontró con la oposición
posición de los vikingos, que se enfrentaron a él en la batalla de Stirling Bridge, aunque eso sí, Harold resultó vencedor. Curiosamente, el cometa Halley fue avistado por aquel entonces y fue interpretado como un designio, con lo cual pues este aparece en el propio tapiz. Bueno, aquí también pues veis cómo tenían lugar los banquetes de la época, pues en torno a una mesa, en torno en este caso de una mesa redonda o alargada. Luego aquí tenéis diferentes escenas de la batalla de Hastings, con soldados de caballería, de infantería y arqueros. Luego, curiosamente, pues aquí lo que aparece representado es el monte San Michel, que se encuentra pues, también en la región de Normandía. También nuevamente diferentes escenas de la batalla de Hastings, curiosamente también pues, con cuerpos de los fallecidos y miembros cercenados. Hay que tener en cuenta de que, claro, en las batallas de la época, pues era lo que pasaba con los muertos y los agonizantes, pues eran despojados de todo aquello que era de valor. Así que, claro, acababan en los campos completamente desnudos, porque, claro, los cascos, las armas, las cotas de malla podían ser utilizadas y, claro, pues luego ya cualquier otro tipo de cosas, como algún tipo de joya, valores o simplemente prendas, pues podían también apropiarse. O sea, los dejaban desnudos, ahí abajo ya están desnudos, para que les comieran después las... Así que ahí pues, se quedaban desenterrados. A los que les venía bien. Les comían después los pájaros, vale la fiesta. Bien. Luego además, no sé si estaba en alguna de las escenas que había puesto con anterioridad, pero en el tapiz de Bayeux, pues hay una escena en la cual el propio Guillermo el Conquistador, pues ante la confusión que había en la batalla, se destapa el casco para que le reconocieran. Era fundamental, pues en la moral de los combatientes, saber que sus comandantes, o incluso los reyes que estaban al frente de los ejércitos, siguieran vivos. Si fallecían, pues eso hacía que la moral de combate cayera por los suelos, porque si luchaban a favor de su señor feudal o de su rey, si este moría, pues evidentemente las ganas de combatir, digamos que desaparecían. Así que claro, en medio de la confusión de la batalla, pues en muchas ocasiones los propios reyes se veían pues, obligados incluso a descubrirse para que se les reconociera. Teniendo en cuenta de que por aquel entonces, aunque los ejércitos tenían elementos que les identificasen, pues no existían, tal y como los entendemos ahora, los escudos nobiliarios. Ya con posterioridad esto será mucho más fácil. El rey de Inglaterra iba con el escudo de Inglaterra, el de Francia con las armas de Francia, y así pues todos los reyes y señores feudales. Creo que además había un vídeo en el que aparecía, digamos, un resumen de lo que narra el tapiz de Bayeux. Este. A ver, es que no sé si se le puede poner títulos para que no. Bueno.
Los intérpretes los están en inglés, pero de todas Pero se maneras entiende. yo creo que se puede entender perfectamente. Bueno, pues vamos a empezar con el otro. Bueno, como introducción, hay que señalar que se trata de un estilo que se desarrolla desde la segunda mitad del siglo XII, tiene su aparición en Francia, hasta finales del siglo XV, aunque de todos modos va a haber lugares donde todavía en las primeras décadas del siglo XVI va a estar presente la estética del gótico. También hay que tener en cuenta otra cosa, y es que la estética del gótico y la del Renacimiento van a convivir en el siglo XV. Las formas del Renacimiento se van a difundir desde Italia a otros lugares de Europa. ¿Dónde se desarrolla el arte gótico? Bueno, pues si el románico se desarrolló en Europa occidental, el gótico lo hará también en el centro del continente. ¿Por qué un estilo se da en unas zonas de Europa más occidentales y el gótico no? Bueno, pues la inseguridad que vivieron dichas tierras, pues hace que solamente pues a partir del siglo XIV, siglo XV, pues haya construcciones, digamos, más destacadas de mayor relevancia en aquellas zonas. Pues hay que tener en cuenta de que, claro, en España, en Francia, los húngaros no llevaron a cabo sus incursiones. Posteriormente, los mongoles, que arrasaron pues buena parte de las tierras de lo que hoy conocemos como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, pues tampoco alcanzaron a Europa occidental. Así que
no será pues hasta esos momentos de mayor estabilidad pues cuando cuando se puede decir que verdaderamente haya construcciones de lustre, con lo cual pues estas serán ya de estilo gótico y no de estilo romano. Bueno, el origen por tanto va a ser, al igual que en el románico, Francia. Va a ser clave la difusión a través de las órdenes religiosas en especial la orden del Cister. Bueno, la orden cisterciense y su correspondiente rama femenina es una orden religiosa que sigue existiendo en la actualidad, sigue teniendo monasterios, algunos en zonas rurales y otros en ciudades. Y entre otras cosas, pues la aparición de la orden cisterciense tiene su origen también por un cambio en la religiosidad de la época. Bueno, en el románico la orden más importante era la orden de Cluny. Y entre otras cosas, la orden cluniacense defendía pues, el lujo y la ostentación. En cierto modo, pues lo que buscaba era que esa ostentación en la liturgia que se vivía en el mundo bizantino estuviera presente también en el mundo católico. Sin embargo, en el caso de la orden cisterciense, lo que defendía, digamos, era una vida monacal más sencilla, más acorde al voto de pobreza. Por lo tanto, los edificios de la orden cisterciense pues, van a ser más sobrios, no van a estar decorados con vidrieras de colores, no van a estar decorados con pinturas murales, las portadas van a ser sobrias, pero eso sí, los monasterios cistercienses no quiere decir que sean monasterios de una orden religiosa con escasos medios económicos, porque claro, cuando vayan a construir edificios, pues van a estar construidos con piedra de sillería, con materiales de primera calidad. Bueno, no sé si podemos ver unos ejemplos de ello. Si podemos. Mejor lo usaste otro adaptador. Sigo. Creo que era esta.
Bueno, ya por ver algunos ejemplos de edificios cistercienses, en este caso pues en España. Ahí tenéis el interior del monasterio de Rueda por un lado y el de Rueda por otro, donde pues, se va a recurrir pues, a la bóveda de crucería simple y donde se va a recurrir también pues, a vitrales transparentes en vez de vidrieras de colores. Naturalmente pues tampoco van a estar presentes pinturas murales para decorar las bóvedas, algo que venía, digamos, a ser relativamente habitual, que se pintaran con pinturas decorativas y que no estuviera realmente ni a la vista. Otro ejemplo será el monasterio de Poblet. Claro, hay que tener en cuenta de que las órdenes religiosas, con el paso del tiempo, pues unas van a ser apoyadas por los personajes poderosos de la época. Es decir, que aunque tuvieran un ideal de pobreza, que defendieran, digamos, esa sobriedad en sus construcciones, en sus manifestaciones artísticas, pues los reyes y los nobles de la época van a aportar grandes sumas de dinero, con lo cual pues nos vamos a encontrar con edificios de un gran tamaño. Cabe citar, pues, por ejemplo, el monasterio de Poblet, en la provincia de Tarragona. De hecho, pues aquí veis la propia extensión de su conjunto, edificio que luego fue también ampliado sucesivamente. Bueno, otros ejemplos sería el monasterio de Nuestra Señora Real de Oliva, en Navarra, el monasterio de Valbuena, en la provincia de Valladolid, por otro, y el interior de la iglesia del monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Bueno, esto digamos que lo dejo apartado, pues hay que recurrir a ello otra vez. No cerrar el documento. Bueno, siguiendo con lo que estábamos. Características, digamos, generales. Responde a una sociedad en la que la mayor parte de la población vivía en el campo, pero donde las ciudades empiezan a crecer en tamaño y por tanto parece una sociedad más urbana, con una importancia creciente de la burguesía. Es una sociedad más secular,
claro, aunque los hombres y mujeres del siglo XIII, XIV, XV seguían siendo muy religiosos, las manifestaciones artísticas que se van a realizar en ese momento pues no giraban exclusivamente en torno a la religión. Se van a construir edificios para un uso civil y también se van a realizar obras en escultura y sobre todo en pintura que no responden a una finalidad única y exclusivamente religiosa. Bueno, un ejemplo de estos cambios en la sociedad de la época es que la catedral va a ser el símbolo de la arquitectura gótica. Pero también el propio símbolo de una ciudad. Si el edificio más representativo en el románico era el monasterio, que al fin y al cabo los monasterios se encontraban en áreas rurales, en el gótico van a ser las catedrales. Claro, eso no quiere decir que en esa época no se construyeran monasterios, ni que tampoco se levantaran catedrales en tiempos del románico. Pero al fin y al cabo la catedral era considerada como el símbolo de la ciudad y el orgullo de sus habitantes. Todos ellos trataban de colaborar en su construcción, aportando dinero o incluso su propio esfuerzo como trabajadores. Así que claro, las ciudades podemos decir que incluso competían entre sí, tratando de realizar la catedral más grande, con las torres y las bóvedas más altas, y que tuvieran también, pues, por ejemplo, las mejores vidrieras. Bueno, un ejemplo de ello pues, es la Catedral de Notre Dame de París. La Catedral de París, pues evidentemente competía, rivalizaba con otras catedrales francesas y de hecho pues en la actualidad, pues aparte de ser uno de los símbolos de la ciudad, junto con la Torre Eiffel y el Sagrado Corazón de París, incluso también el Museo del Louvre, pues sin lugar a duda es el ejemplo por excelencia de catedral gótica y se la tiene que considerar como un ejemplo clásico de catedral de este estilo. Daros cuenta, ¿qué pasaría si se le añadieran unas agujas caladas como las de la catedral de Burgos? Pues que vendría, digamos, a asemejarse prácticamente por completo a dicha catedral castellana. Y de hecho, pues cuando se restauró en el siglo XIX la Catedral de París, el arquitecto al frente, Viollet le Duc, pues en sus planes estaba levantar unas agujas sobre las torres de Notre Dame. ¿Por qué no se hicieron? Bueno, pues porque no hubo suficiente dinero, si no se hubieran llevado finalmente a cabo. Como ahora está, se quemó y todavía no la restauraron. Bueno, están en ello. No, ya se acabó el dinero. Pusieron mucho dinero, pero ya. En principio iban a concluir las obras de restauración para el año que viene. Lo que pasa es que otra cosa es, digamos, poder
Bueno, la sociedad de la Baja Edad Media era una sociedad también diferente de la del año 1000 o de épocas anteriores. Es una sociedad que, aparte de ser más urbana y con una visión, digamos, más antropocéntrica, va a tener una sensibilidad diferente. Los hombres y mujeres del año 1000 eran personas temerosas de Dios y que creían que el mundo se iba literalmente a acabar en el año 1000. Sin embargo, en aquella época, en la que curiosamente se alterna pues, el crecimiento de la población y el crecimiento económico por el auge del comercio y de la artesanía, también es una época de crisis. Es una época donde tiene lugar la epidemia de la peste negra, donde tienen lugar levantamientos campesinos y urbanos, donde se suceden guerras sangrientas como la guerra de los 100 años. Pero también es una época con una sensibilidad diferente, en la que, curiosamente, y debido a la orden del Cister, pues la veneración a la Virgen María empieza a estar más presente, y esto hace pues que esa sensibilidad femenina esté más presente en las manifestaciones artísticas, con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Pues que el sentimiento va a ser reconocible en las obras de arte, va a importar, va a interesar. En las obras plásticas del románico que hemos visto, pues personajes que no sienten ni padecen, personajes inexpresivos, sea en la escena que sea, y todo ello pues, dentro de unos rasgos, digamos, convencionales. Va a estar presente el sentimiento. La representación de la Virgen con el niño no va a ser algo pues como sucedía en el románico, que la Virgen servía como un trono para el niño Jesús, sino que vamos a poder reconocer pues una relación pues más propia entre madre e hijo, cómo las dos figuras se relacionan, tienen signos de afecto, incluso también pues cómo la Virgen se saca un pecho para amamantar al niño Jesús, lo que se viene a reconocer, a afirmar como las llamadas vírgenes de la leche. Y luego además los artistas pues, van a procurar que las representaciones se asemejen cada vez más a la realidad, que no solo estén presentes los sentimientos de cariño, de amor, también de dolor y de sufrimiento, sino que también, digamos, las representaciones se asemejen más a la realidad. En el románico, las representaciones, digamos, que son convencionales. Los personajes que aparecen no son retratos fidedignos de la época. Sin embargo, en el gótico se va a ir evolucionando hasta tal punto que va a aparecer el retrato propiamente dicho como género. Ya apareciendo las figuras de los llamados donantes en las obras religiosas, o ya apareciendo los retratos propiamente dichos. Incluso también, pues cuando vemos obras religiosas, como la que tenéis ahí, el descendimiento de Roger van der Weyden, en lo que estamos pensando es en diferentes personajes que sirvieron de modelos al autor y que fueron retratados en la obra.
Si los rostros de las mujeres, pues podemos pensar que son algo convencionales, que están más bien idealizados, en el caso de cada uno de los varones vemos que están individualizados. Cada uno pues, son de una edad diferente, con unos rasgos distintos y por tanto no se parecen unos a los otros. Va a haber un mayor individualismo que explica también otra cosa. Bueno, en el románico conocemos a muy pocos artistas que firmasen sus obras. Y además, pues a la hora de firmar, pues digamos que lo hacen de una manera muy simple. En la Catedral de Santiago de Compostela trabajó el maestro Enrique, en la escultura de la Catedral trabajó el maestro Mateo. Pero, ¿qué es lo que pasa ya en el siglo XIV, en el siglo XV? Pues nos vamos a encontrar con artistas que firman obras y de los cuales digamos que podemos seguir una trayectoria. El caso de Giotto en Italia, el caso de Van Eyck, Van der Weyden, el Bosco en Flandes, el caso de Pedro Berruguete en España, por citar algunos ejemplos. Bueno, teniendo en cuenta, digamos, estas características generales, pues, ¿cómo es la arquitectura de Rónico? ¿Cómo se desarrolló? Quizá el país donde mejor se puede reconocer cómo evoluciona la arquitectura y cómo va pasando por diferentes fases y aún teniendo en cuenta que en su territorio sobrevivió la Guerra de los 100 años, es la propia Francia. Todos. Si luego lo arreglo porque veo que hay diapositivas repetidas. Bueno, ¿qué viene a caracterizar a grandes rasgos a la arquitectura del gótico? Si hay un estilo a lo largo
es una arquitectura caracterizada por su verticalidad. Solamente ya en el siglo XV, en la etapa final, los arquitectos, digamos, dejan de obsesionarse con el hecho de realizar edificios cada vez más altos que den esa sensación de verticalidad. Aunque eso sí, curiosamente, eso no quiere decir que nos encontremos con obras donde las bóvedas no tengan una gran altura para cubrir un gran espacio. Bueno, esto debería de estar a la izquierda y el otro a la derecha, pero bueno. Un ejemplo de ello es la abadía de Westminster, en Londres. La bóveda de la nave mayor se eleva, ni más ni menos que hasta los 31 metros de altura. Más alta todavía es la de la Catedral de Girona. Solo que incluso ahí hay otro elemento también singular. Bueno, quizá viendo esta imagen, la bóveda de la nave mayor de la abadía de Westminster os puede parecer más alta que la de la Catedral de Girona, pero en realidad esta no es más. ¿Por qué? Porque el arquitecto lo que ideó es diseñar una enorme bóveda de una sola nave para cubrir el cuerpo de la iglesia, en vez de dividir el espacio en 3 naves, como venía a ser lo habitual. De ahí, claro, el plan, digamos, que fue cambiado durante la construcción del edificio, porque esta parte corresponde a lo que hubiera sido el espacio del crucero y donde empieza la girola. Bueno, esa es la bóveda de crucería más alta que hay en el mundo. Pues cuando se construyó sí. ¿Por qué? Con posterioridad se elevaría la de la Catedral de Palma de Mallorca y sería algo más elevada que la de Girona. Bueno, va a estar caracterizada la arquitectura del gótico por su verticalidad y también por su creciente decorativismo. No es que fuese exactamente una arquitectura sobria desde sus orígenes, pero hay que tener en cuenta de que el gótico surge como estilo como evolución de las formas del románico. El románico es un estilo más bien sobrio, así que con el paso del tiempo las construcciones góticas van a tener un decorativismo cada vez mayor, hasta llegar a presentar un auténtico horror vacui decorativo. Y claro, pues si en las fachadas inicialmente se decoraban algunas partes de las mismas y los pórticos, con el paso del tiempo la escultura va a estar presente por toda la fachada, incluidos también los remates de las torres. Bueno, ¿qué etapas podemos distinguir? En primer lugar, el llamado gótico inicial. El que corresponde a la segunda mitad del siglo XII. El nuevo estilo va a convivir todavía con las formas del románico, así que es el momento de la aparición del nuevo estilo, combinado con elementos románicos.
¿Y esto, digamos, en qué es reconocible? Bueno, pues por ejemplo en el uso de tribunas sobre las naves laterales o el empleo de pilares cruciformes o circulares en los edificios. Es lo que viene a estar presente, pues, por ejemplo, en obras iniciales como la Catedral de Sens, que tenéis a la izquierda. Bueno, el gótico clásico es el estilo que, entre otras cosas, identificamos como el propio de las grandes catedrales francesas, como Reims, Amiens o la propia Notre Dame de París. Es una etapa que aparece a finales del siglo XII, cuando las formas del gótico se han consolidado, y que se desarrolla en la primera mitad del siglo XIII. Presenta sus elementos más característicos así como una verticalidad cada vez más acentuada. Se busca, pues, que las bóvedas den sensación de verticalidad y también se emplean elementos que acentúen la misma en el exterior, como el empleo de elevadas torres campanarios sobre las fachadas. Tenéis nuevamente, pues, un ejemplo en la Catedral de Reims. Bueno, durante la etapa clásica es cuando las formas del gótico se difunden a otros lugares de Europa. En la siguiente etapa, lo que va a estar presente es un creciente decorativismo. Es la etapa del llamado gótico radiante y que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV. Es una etapa de acentuada verticalidad y creciente decorativismo. A todo ello también hay que sumar otros elementos, y es que la superficie destinada a estar cubierta por vidrieras va a aumentar su tamaño, y luego por otro lado se van a emplear las denominadas como tracerías caladas.
Bueno, si en Francia el ejemplo por excelencia del gótico clásico son las grandes catedrales del centro de Francia, incluida también la de París, del gótico radiante, su principal construcción va a ser, curiosamente, un edificio de pequeño tamaño, la Saint-Chapelle de París. Bueno, de todos modos, como ejemplo tenéis la fachada de la Catedral de Tours, donde también estos elementos decorativos van a tener una mayor importancia, donde la verticalidad va a ser todavía más acusada y donde los elementos decorativos van a estar todavía más presentes. Bueno, el gótico radiante además tiene su equivalencia en las artes plásticas y es el denominado como gótico internacional. ¿Por qué se le llama así? Bueno, pues porque las formas decorativas que están presentes en los edificios, las esculturas, las pinturas y otras manifestaciones como las miniaturas tienen rasgos comunes y vienen a estar presentes en los diferentes lugares de Europa occidental y central donde se desarrolla el estilo gótico. Luego ya con posterioridad, en cada región van a aparecer variaciones. Con lo cual, pues digamos que ese estilo internacional pues va a verse desplazado, pues por ejemplo, por las formas del Seicento en Italia, por las formas de los primitivos flamencos en los Países Bajos, y ya en el campo de la arquitectura por las diferentes corrientes nacionales que van a ir apareciendo. Y es lo que sucede en el llamado gótico final, el cual es denominado también flamígero. El gótico final se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIV y a lo largo del siglo XV. Hay un evidente recargamiento decorativo que alcanza incluso a los elementos estructurales de las construcciones, en especial las bóvedas. Así que claro, nos podemos encontrar con un auténtico horror tanquil. También es la etapa en la que, debido al auge urbano en la Baja Edad Media, donde va a aparecer el llamado gótico civil. Es cuando se van a construir palacios góticos, ayuntamientos góticos, lonjas góticas, atarazanas góticas.
Todo ello, pues mientras que en los edificios nos vamos a encontrar con una gran variedad de arcos, y de elementos decorativos. Que se van a inspirar pues, precisamente en esos motivos ondulados semejantes a las llamas, de ahí el nombre de gótico flamígero. Hay que señalar que a finales del siglo XV tuvo lugar la aparición de variaciones regionales o de estilos nacionales. En el caso de España sería el llamado estilo Reyes Católicos. Pero que lo podemos hacer extensivo a otros lugares. En el caso del Reino Unido sería el estilo Tudor. En el caso de Portugal sería el estilo manuelino. Y en el caso de Italia se da un caso muy singular y es el llamado gótico veneciano. No deja de ser curioso que mientras en Florencia el estilo renacentista alcanza su plenitud, mientras Brunelleschi y Alberti construyen sus edificios, en el norte de Italia van a pervivir las formas del gótico. Y en el caso concreto de Venecia, pues estas van a guardar relación con estas formas finales del gótico, donde están presentes las cacerías escaladas, donde se acumulan los elementos decorativos y donde está presente un auténtico horror vago. Es decir, que si en Florencia nos encontramos con edificios como el Palacio Rucellai o el Palacio Medici Riccardi, en Florencia nos vamos a encontrar con construcciones como la Ca' d'Oro. Bueno, como ejemplos de todos modos propios del gótico final, pues aquí tenéis también otros dos ejemplos, en este caso estas dos imágenes correspondientes a un monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo. Por un lado el claustro y por otro lado esta imagen de la iglesia. Bueno, ¿por qué se construyen las obras del llamado gótico civil en esta etapa? Por el auge de las ciudades, pues evidentemente se demandaban nuevos espacios que respondían a los intereses de la burguesía, espacios destinados al comercio, espacios destinados a la producción artesanal, espacios destinados al gobierno y a la vivienda. Con lo cual, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con palacios urbanos que se van a ir alejando de las fortalezas, de los castillos, aunque eso sí van a tener elementos propios de las construcciones militares como torres muy elevadas. Nos vamos a encontrar con los ayuntamientos, el símbolo del poder local. Claro, que en el caso de España
los ayuntamientos no tenían especial relevancia. En otros lugares de Europa, donde el gobierno de las ciudades era muy importante y tenía un gran peso frente a la nobleza y a los propios reyes, pues estos edificios, digamos, que van a destacar dentro del conjunto urbano. En el norte de Europa es donde en el norte de Europa, pero también en Italia, es donde los ayuntamientos van a destacar. Tenéis aquí un ejemplo, el ayuntamiento de Brujas. Luego también estaban las lonjas. Las lonjas eran lugares de comercio, pero eran lugares donde se llegaban a acuerdos comerciales. Digamos que el comercio mayorista, el comercio a gran escala, se realizaba en dichos espacios. En España destacan pues, poderosamente dos de estos edificios, la Lonja de la Seda de Valencia y la Lonja de Palma. Luego, por otro lado, también estaban las atarazanas. Las atarazanas eran los lugares donde se construían los barcos, naturalmente que tenían que estar cerca de los puertos. Y cabe citar, pues en el caso de España, otras dos atarazanas, las atarazanas reales de Barcelona por un lado y las atarazanas reales de Sevilla. Bueno, cabe citar algo, pues digamos, relevante en cuanto a esta construcción que estuvo, digamos, un tanto olvidada durante mucho tiempo, sin que en Sevilla se supiera muy bien qué hacer con dicho espacio. Pero, claro, como en la serie de televisión Juego de Tronos, que bueno, que emitieron hace unos años, aparecían diferentes lugares, diferentes enclaves rodados en España, pues esto supuso que ciertos espacios fueran puestos en valor, y especialmente si se encontraban pues, cerca de grandes ciudades. En Sevilla y en sus alrededores se rodaron diferentes escenas y algunas de ellas se rodaron en ese espacio, en las atarazanas reales de Sevilla, lo cual permitió pues, su apertura de cara al turismo en ese espacio que se encuentra junto al río Guadalquivir. Bueno, desde luego que el edificio más importante, más destacado dentro de las construcciones góticas va a ser la catedral, como yo os había mencionado antes. Y claro, las ciudades van a rivalizar entre sí por tener la catedral más espléndida. La más grande, la más alta, la más refinada en cuanto a su decoración. Luego también incluso pues, aquellos lugares que contaban ya con su propia catedral, pues esta va a ser derribada y se va a construir en ese estilo. Esto ha sido algo que se ha ido repitiendo en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Vosotros pensar, París ya existía como ciudad antes de que se levantara la Catedral de París. Naturalmente que tenía una catedral anteriormente. Solamente por citar un ejemplo. Con respecto a las catedrales. ¿Cómo van a ser? Bueno, pues con frecuencia, digamos que su aspecto en planta va a ser relativamente uniforme, aunque va a haber, digamos, ciertas variaciones
serían estos edificios. Bueno, pues a diferencia de lo que sucedía en el románico, donde las cabeceras podían contar con este elemento o simplemente tener uno o tres ábsides en la cabecera, como solía suceder en España, pues van a contar con un ábside, con una capilla rodeado por una girola. Eso en buena medida se debía al culto a las reliquias, pero también debido también a otro hecho. Y es que teniendo en cuenta que ese era un modelo que también estaba presente en construcciones del románico, la girola va a contar con capillas radiales. Son edificios de planta basilical generalmente de 3 naves, aunque va a haber ejemplos de hasta 5. Y en ocasiones los edificios van a tener una planta de cruz latina, porque pueden tener un transepto no destacado en planta o pueden tener un crucero que sí que destaca. Luego también los edificios van a contar con un elemento que no está presente en los edificios del románico. Es más, si en una construcción románica nos encontramos con ese elemento, normalmente se debe a que se han abierto con posterioridad. Van a contar con capillas laterales, el culto a las reliquias, la veneración a los santos, pero también el hecho de que se abran capillas que van a ser lugares de enterramiento de familias poderosas, hacen que a ambos lados de las naves laterales se abran capillas, que van a estar entre los contrafuertes. Luego, además, y al igual que las construcciones monásticas, las catedrales van a tener un claustro o patio porticado. Claro, aquí tenéis simplemente la planta de una catedral. Así por el aspecto, no sé si podéis adivinar cuál es. ¿Cuál? Es la de León. Bueno, es la la de León. Bueno, ¿quién nos faltaría a un lado? Pues el claustro de la catedral. El claustro quedaría del lado norte,
no tiene por qué emplazarse en ese lugar. Puede localizarse también en el lado sur. Claro, aquí de todos modos veis una diferencia entre dos catedrales góticas. Una tiene planta de cruz latina, con un crucero destacado en planta, que es la de Burgos. Otra tiene un transepto que no se destaca en planta, luego en altura sí, pero en planta no. Responde por tanto a ese modelo basilical, es la Catedral de Sevilla. Son las dos ya. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ya pues con respecto a los alzados, y para poderlo ver mejor en planta, lo abordamos el próximo día. ¿Vale? Bueno.